Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Hoy día quería comentarles a ustedes una publicación que realizó el pastor Russell de la revista La Atalaya, edición El Heraldo de la Presencia de Cristo de 1915. Quiero considerar con ustedes dos atalayas, una de mayo y otra de octubre, que vamos a ver a continuación. Muchos de Jehová quizás no sepan que el pastor Russell siempre recalcó que la Watchtower que él fundó tenía un fin muy específico, y que su fin no era apoyarse en invertir en bienes o riquezas terrenales. Él pensaba que la función de la ciudad Watchtower que él había fundado era más que todo desembolsar dinero, gastar dinero para poder anunciar a las naciones su mensaje de la presencia del Señor en 1874, que los últimos días empezaron en 1799 y que Jesús vendría a hacer el Armagedón en 1914. Y esa es la misión que tenía el pastor Russell: anunciar que Jesús ya estaba presente desde 1874 y que los últimos días habían empezado en 1799 y que, como dije hace un momento, el Armagedón vendría en 1914, cuando Jesús vendría para arrebatar a sus ungidos y llevárselos al cielo, para 1914. Y él decía que esta sociedad que había formado de la Watchtower no tenía como fin hacerse de riquezas terrenales, de bienes materiales en este mundo. Es decir, que su misión no era la inversión en bienes raíces, bienes muebles o bienes inmuebles. No le interesaba eso, sino que tenía la intención de tener dinero, recabar dinero para poder gastarlo, no en activos fijos terrenales, bienes raíces terrenales. No, esa no era la misión para el pastor Russell. El pastor Russell decía que la Watchtower tenía como función gastar dinero, y para ello tenía que generar dinero para poder gastar, es decir, poder disponer de dinero para poder tener mayor cantidad de colportores en diferentes partes de Estados Unidos, en Canadá, y ir expandiéndose universalmente para poder proclamar su mensaje de la presencia del Señor. La presencia del Señor ocurrida en 1874 con su segunda presencia invisible iniciada en ese año, y que para 1914 ya Jesús vendría para hacer el Armagedón. Y ese era el mensaje que tenía que proclamarse. Adicionalmente, su mensaje muy importante tenía que ver con los judíos, anunciando que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y que Dios tenía el derecho de tener un pueblo favorito, y nadie podía discutirle a Jehová Dios su derecho, su potestad de tener un pueblo favorito en la tierra, y que ese pueblo era el pueblo hebreo. Además, su mensaje
en los libros de estudio de las Escrituras, estaba bastante convencido de que las promesas hechas por Dios a Abraham serían realidad y que el pueblo judío recobraría el favor de Dios. De todas maneras se volvería a ser su pueblo, porque estaba viviendo una ceguera temporal, y cuando vieran al Mesías lo reconocerían como tal. Pero que Jehová Dios no había desechado a su pueblo de ninguna manera, según Romanos 11:1, y que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo y jamás los testigos de Jehová. En fin, en sus libros de estudio de las Escrituras se explicaba todo el pensamiento del pastor Russell, que según él, con esos libros se podía entender la Biblia en forma clara y más rápida que leer la Biblia directamente. Porque el pastor Russell pensaba eso, que estudiando sus libros, sus 6 tomos de los estudios de las Escrituras, el estudiante internacional de la Biblia podría entender en corto tiempo, en 2 años, toda la Biblia. Si en cambio no lo hiciera así o no leyera sus libros, el lector se demoraría quizás 10 o más años para poder entender la Biblia. Y que sus libros, los estudios de las Escrituras, era la Biblia, prácticamente la Biblia misma, decía Russell, pero que estaba ordenada por tópicos. Sus libros de estudio de Escrituras estaban ordenados por tópicos, que explicaba toda la Biblia, y que con esos 6 tomos que él había escrito ayudarían al estudiante de la Biblia y a las naciones que los adquirían a entender la Biblia muy rápidamente. Que sus libros eran prácticamente la Biblia misma. Increíble. Mi punto es el siguiente: el pastor Russell pues tenía como fin crear esta organización no para usar el dinero para costear inversiones en bienes raíces y llenarse de riquezas terrenales. El pastor Russell estaba totalmente en contra de ir tras las riquezas de este mundo, y pensaba que las riquezas de este mundo distraían mucho a las personas para poder servir al Señor, a servir a Dios, para poder hacer su voluntad, y que esta atracción por las cosas terrenales distraía mucho al verdadero cristiano de hacer la voluntad del Señor, y por ende lo iba a distraer demasiado en las preocupaciones terrenales, y no iba a tener tiempo para dedicarse a lo que es más importante: poder lograr ocupar un sitial en el reino. Así decía Russell. Por eso él estaba totalmente en contra de que la Watchtower se dedicara a invertir en bienes terrenales o riquezas terrenales, que ese no era el fin de la Watchtower, sino que su fin era poder tener dinero para gastar, para poder hacer la labor proselitista de anunciar su mensaje en todo el mundo, poder costear los viajes a la gente que él llevaba, sus viajes en tren por todo Estados Unidos, y él necesitaba dinero para eso. Y él quería dinero no para invertir en locales, en salones de reino, o tener bienes inmuebles, haciendas, ¿no? Porque no olvidemos que la idea de Russell era de que el Armagedón estaba muy cerca. Él pensaba, pues, como digo, que el fin del mundo vendría en 1914, y como no falló con esa fecha, dijo que se había equivocado por el año 0, y que en realidad el fin del mundo estaba para 1915, que había cometido un error por el año 0. Y obviamente, sacando esto del 606 antes de Cristo y los 2520 años, pues lo llevaron al año de 1914. Y entonces, si nosotros hacemos esta suma matemática, aritmética, nos damos cuenta pues que el pastor Russell pensaba que si no venía en 1914, tenía que venir en 1915 a más tardar, el Armagedón. Entonces, para Russell el tiempo era corto, en realidad era corto. No tenía ningún sentido que la Watchtower gastara sus fondos que podía obtener
por parte de sus interesados, sus seguidores, para invertir en bienes terrenales o riquezas terrenales, cuando para él el Armagedón ya estaba muy cerca, a la vuelta de la esquina, y Jesús iba a hacer Armagedón y iba a ocurrir el arrebatamiento y se iba a llevar a todos sus ungidos al cielo. Entonces él tenía otra mentalidad, dar prioridad, anunciar su mensaje que él predicaba, que los últimos días ya habían comenzado en 1799, que la segunda presencia del Señor había ocurrido en 1874 y que el fin del mundo vendría en 1914. Entonces era obvio que el pastor Russell no tenía ningún sentido pues usar el dinero para comprar haciendas, imprentas, qué sé yo, salones de reino por todas partes, cuando teníamos el Armagedón a la vuelta de la esquina, y que para él era más importante enviar colportores para que anunciaran el mensaje y pudieran colocar los libros del pastor Russell para que entendieran el pensamiento ruselista. Y la Watchtower hace recordar eso de Russell, que él decía que la Watchtower había sido creada no para invertir en riquezas terrenales, sino para gastar dinero en la obra, mandar colportores por todas partes, financiar el viaje, había que ayudarlos económicamente, y era para ese el fin del dinero que él recababa, para poder abrir la obra, anunciar su mensaje, financiar los tours que él hacía, porque eso costaba dinero, ese era gasto. No estaba interesado en recabar dinero para comprarse un teatro Stanley, o comprarse un hotel Bocerte en Nueva York, por ejemplo, o comprarse una hacienda, una finca en España, en cualquier país de Europa o Sudamérica, para tener sus vaquitas ahí, para alimentar a los betelitas. Esas cosas no. Él estaba interesado, por el corto tiempo que faltaba para Armagedón, obviamente anunciar el mensaje y tener los colportores que lo anunciaran. Y así lo hace saber el pastor Russell en la siguiente atalaya que quiero mostrarles, queridos amigos, que es la de 1 de mayo de 1915. Vamos a ver qué decía el pastor Russell. Esta es la atalaya de fecha 1 de mayo de 1915, página 5682, reimpresiones. Leamos a continuación qué nos dice el pastor Charles Taze Russell con respecto a la misión de la sociedad Watchtower y las riquezas terrenales. Nuestra sociedad no ha procurado acumular riquezas terrenales, sino más bien ha sido una organización que ha gastado dinero. Todo lo que la divina providencia nos ha enviado sin pedirlo hemos procurado gastarlo con la mayor prudencia posible, en armonía con la palabra y el Espíritu del Señor. Hace mucho tiempo anunciamos que cuando cesaran los fondos, cesarían correspondientemente las actividades de la sociedad. Y que, de aumentar los fondos, aumentarían las actividades de la sociedad. La sociedad ha continuado actuando de la misma manera. Bueno, ya lo hemos visto, pues, queridos amigos, ya lo hemos corroborado al leer esta revista. El pastor Russell siempre estuvo en contra de las riquezas terrenales, y que la sociedad Watchtower no se iba a apoyar para financiar inversiones en bienes terrenales o riquezas terrenales. Eso no le interesaba a él, sino, como él dice, la sociedad Watchtower tenía como función gastar para llevar adelante la proclamación de su mensaje. Esto después él lo vuelve a corroborar explicando sus motivos por los cuales no se debían ir atrás de las riquezas o terrenales. Explica por qué en esta siguiente atalaya del 1 de octubre de 1915 que les muestro a continuación. Veamos qué nos dijo Russell acá. Esta es la atalaya de fecha 1 de octubre de 1915, página 5783, reimpresiones. Leamos a continuación qué nos dice el pastor Charles Taze Russell con respecto a las riquezas terrenales.
Con los multitudinarios asuntos de la vida que nos presionan, nosotros necesitamos ordenar nuestras vidas en forma inteligente en los intereses de nuestra nueva naturaleza. De otro modo, las ocupaciones de esta vida y las atracciones engañosas de las riquezas terrenales podría impedirnos que obtengamos nuestro alimento espiritual, el descanso, el refrigerio y las fuerzas, y por consecuencia incapacitarnos para nuestra bendición espiritual y desarrollo, dejándonos no aptos para una participación en el reino. Bueno amigos, esto que hemos mostrado a ustedes, estas dos revistas, la Watchtower lo mencionó en 1992 cuando sacó el libro Proclamadores. En la página 350 de ese libro, 350, hace mención pues que Russell en esas atalays de 1915 había dicho que la Watchtower había sido creada, fundada con el fin de gastar dinero en la evangelización, en la proclamación del Armagedón 114, y que Jesús ya estaba presente de 1874 y que los últimos días habían empezado en 1799, además de otros asuntos más, ¿no? Obviamente de lo que tiene que ver con el pueblo hebreo, que ellos recuperarían el favor de Dios, en fin, una serie de cosas, aparte de la piramidología que también le dio énfasis a eso. Mi reflexión final sería entonces la siguiente: ¿por qué la Watchtower con los años varió esa intención que tenía Russell de no ir de las riquezas terrenales? Es decir, en vez de usar el dinero de la sociedad para invertir en activos fijos, en bienes materiales, se ha dedicado a eso en vez de usar el dinero para hacer un proselitismo que no signifique destinar el dinero en obras mundiales, que lo que significa es distraer el dinero realmente para enriquecerse? Porque al momento que la Watchtower se llena de bienes materiales, ella misma se distrae de los asuntos que le compete, que es la evangelización, usar el dinero para ayudar a los miembros que son los evangelizadores o colportores o precursores, como se llame, para usar el dinero para que tengan una mejor situación económica, darles un apoyo más efectivo a estos precursores a tiempo completo. En fin, usar el dinero también para ayudar a los pobres y enfermos, gastar en eso, y no destinar o desviar fondos para comprar bienes terrenales como el Hotel Bossert. La Watchtower compró varios hoteles en Nueva York para remodelarlos, y ciertas fincas también. Entonces la Watchtower se estaba distrayendo en asuntos materialistas, de riquezas de este mundo, comprando bienes materiales, que no es el fin que Russell quería para la Watchtower. Que el dinero que se recababa era para gastarlo para ayudar a los precursores, publicadores, para publicar su literatura, material para dar a conocer su mensaje, en fin. Pero vemos que la Watchtower usa el dinero para adquirir riquezas terrenales, que el pastor Russell no estaba de acuerdo. Y la Watchtower se distrae, pues, porque todas esas cosas materiales que tiene hace que la sociedad misma tenga que distraerse de su asunto más importante, que es la evangelización, para también manejar los asuntos económicos, financieros que tiene como empresa multimillonaria, que ha sucumbido al amor al dinero y a las riquezas de este mundo, que el pastor Russell siempre advirtió: no sigan las riquezas terrenales, porque eso te distraen y te vuelven inapto para obtener una posición en el reino. Y la Watchtower, para justificar eso, dice pues que todo se lo deben a Jehová Dios, porque son bendiciones de Jehová Dios, ese incremento de riquezas terrenales que tiene la Watchtower por todo el mundo. Sus salas de asamblea, sus salones de reino, su casa Betel,
sus haciendas, sus granjas, sus multimillonarias imprentas, en fin, todas las cosas materiales que tiene como activos fijos. La Watchtower pues ha hecho todo lo contrario de lo que dijo el pastor Russell. ¿Cuál fue su propósito de crear la Watchtower? Como una entidad que pudiera recabar dinero para gastarlo en favor del proselitismo religioso, no para invertir en riquezas terrenales, como hizo la Watchtower, aprovechando momentos de crisis, comprando hoteles viejos en Nueva York para remodelarlos y luego venderlos al triple de su valor. Eso es hacer negocio. Eso lo hacen las empresas mundanas inmobiliarias, compran bienes de activos fijos que están viejos para luego remodelarlos y esperar que suba el precio y venderlos por 5 veces su valor. Y la Watchtower compró varios edificios en Nueva York, entre ellos el Hotel Bossert y otro hotel más donde estaban los Dodgers, que eran estos jugadores de béisbol campeones, y lo compró pues para remodelarlos y luego venderlo. Entonces yo me pregunto, la Watchtower entonces se ha desviado de sus funciones, de sus orígenes, por la cual se fundó la ciudad Watchtower. Se ha desviado y ha sucumbido pues al amor a las riquezas terrenales, que Russell estaba advirtiendo: no hagan eso porque nos va a distraer con una vida agitada de problemas y tantos quehaceres. Meterse en problemas de tener más bienes materiales los va a distraer mentalmente de su labor misionera o evangelizadora, porque tienen que atender también sus riquezas terrenales, todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Tener que mantenerlos, llevar una contabilidad de eso, los gastos que se distraen también para mantener esos bienes materiales. La Watchtower dice pues que todos se lo den a las bendiciones de Jehová Dios, que Dios los ha bendecido pues con bienes materiales. Entonces yo me pregunto por qué no hizo lo mismo con Jesús y sus discípulos, ¿no? No tenían ni de dónde recostar su cabeza, y por qué no los bendijo con bienes materiales, si esa es una forma de premiarlos por su esfuerzo. Y la otra pregunta más inquietante o más obvia o más preocupante, digamos de esta manera, es ¿por qué las iglesias falsas de la cristiandad también reportan ingresos de miembros y de inversiones millonarias en bienes raíces, bienes materiales? Cuando uno se pone a pensar en la iglesia, las iglesias evangélicas que existen en Estados Unidos, todas llenas de millones de dólares, la única excusa que tienen para dar es que son las bendiciones de Jehová Dios, y todas ellas dicen lo mismo, que son bendiciones de Jehová Dios. La iglesia adventista, que es más grande que los de Jehová, también reportan ingentes cantidades de dinero que reciben y las invierten en bienes raíces terrenales, y tienen colegios, escuelas, universidades, templos nuevos, los adventistas, hospitales, y ellos dicen: todo lo debemos a que Jehová nos ha premiado, nos ha bendecido por ser la religión verdadera. Y así lo escriben también los adventistas. Ni hablar de los mormones. Los mormones también crecen, tienen Utah ahí su central, tienen unos templos que ni los de Jehová tienen, y tienen también la excusa de que Dios los ha bendecido. ¿Te das cuenta? Entonces la excusa, este caballito de batalla de que Dios nos ha bendecido, según dicen los testigos de Jehová, para justificar sus ingentes cantidades de bienes materiales sobre la tierra, lo respaldan diciendo que son las bendiciones de Jehová Dios. Las mismas excusas o las mismas justificaciones que dan las iglesias falsas de la cristiandad, que están llenas de millones de dólares y de riquezas terrenales. Entonces la Watchtower de hoy, aparte que se ha desviado de las enseñanzas de Russell en sus doctrinas, también se ha desviado de la misión que tenía la ciudad Watchtower que Russell fundó, que no tenía como fin las riquezas o inversiones en riquezas terrenales, sino para gastar dinero en la evangelización, en envío de polcortores o
precursores por todas partes para anunciar el mensaje de Russell, que Jesús ya está presente desde 1874. Bueno, amigos, esto lo he puesto acá para que ustedes mediten, pues, que el Sea Watchtower no solamente se ha desviado de la enseñanza de Russell con respecto a las doctrinas, sino también en los principios que Russell tenía para con la Watchtower. Después de muerto, sus sucesores sucumbieron al amor a las riquezas terrenales y usaron el dinero de los miembros para invertirlos en riquezas terrenales que no debieron hacer jamás. Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.